Como buen charlatán, hubo un tiempo en que me las di de místico y aprendí a leer el tarot. Al igual que las clases de salsa que tomé en esa misma época, lo hice porque necesitaba adquirir herramientas para socializar. Aunque les cueste creer, no siempre he sido esta persona dicharachera y desbordante en alegría que escuchan ahora. Necesitaba ser un poquito menos perno. Pero tampoco fui un fanático. De hecho, me dio flojera aprender el significado de las 78 cartas que conforman el mazo. Así que aprendí a hacer una tirada de cartas en donde necesitaba solamente 22 cartas, específicamente los arcanos mayores. Los arcanos mayores son 22 cartas de triunfo que expresan significados y patrones generales de la vida. Ilustran arquetipos humanos arcaicos como el colgado, los enamorados, la sacerdotisa, entre otras cartas. Ahora bien, jamás he considerado, y ni siquiera en esa época lo hice, que las cartas del tarot tengan algún tipo de poder mágico. Siempre lo he considerado un juego, que es el origen que en realidad tuvieron todos los naipes de cartas. Un origen lúdico. Ahora, en este juego, para interpretar los arcanos mayores se deben combinar elementos racionales e intuitivos. Yo hacía la lectura racional del arcano mayor para estimular a través de la simbología de cada carta la intuición de la persona que me hacía la pregunta, y de esta manera esta persona hacía aplicaciones concretas a su vida de estos significados. Recuerdo una muchacha a la cual le hice una lectura de cartas y ella me preguntó por su relación amorosa, y en la tirada le apareció la carta de los enamorados, pero en el lado negativo o invertida, como se quiera decir. Esta carta significa, en el lado o en su aspecto negativo, significa falta de compromiso, significa desconfianza, que existe una desconexión en las relaciones amorosas o que hay factores que están entorpeciendo el buen transcurrir de esta relación. Ella concluyó de inmediato de que le estaban siendo infiel. Yo no había sugerido tal situación, primero porque es muy específica y segundo porque es muy de cagüinero. Pero bueno, al igual que mucha gente, creo que ella traía de antes en su cabeza la pregunta que hacerle a las cartas, pero también traía la respuesta. Y las cartas solamente iban a cumplir un rol de confirmación. Una de mis cartas favoritas del tarot es la del loco. Es el único arcano mayor que después permaneció en las barajas de cartas de juegos, como la baraja inglesa y el naipe español. La figura clásica, original de la carta del loco en el tarot es la de un sujeto errante que va distraído caminando por la vida. Pero por ejemplo en el naipe inglés se utilizó la figura del bufón medieval. Y claro, en el medievo estaban los bufones que ejercían su oficio en la calle, al igual que los juglares, y que podemos considerar que se mantienen más cercanos al arquetipo original del loco del tarot. Pero por otra parte, estaban los bufones de corte, aquellos que reflejaban la cara amarga del humor y de la burla, y que eran personas inteligentes que tenían algún tipo de deformidad física. Estos bufones de corte se dice que sufrieron o que sufrían mutilaciones a temprana edad a manos de sus progenitores o cuidadores, con el objetivo de así poder venderlos posteriormente a la corte del rey. De esta manera no es de extrañar entonces de que muchos de estos sujetos albergaran resentimiento y odio contra la autoridad a la que paradójicamente estaban destinados a obedecer, ya sean sus padres y posteriormente la figura del rey.
Ahora bien, en la jerarquía de la corte, el bufón y el rey se encontraban en los extremos opuestos. El rey simbolizaba la ley y el orden, y el bufón, por el contrario, ejemplificaba el caos y tenía licencia absoluta para hacer y decir lo que le viniera en gana. De alguna manera, el rey y el bufón eran sus respectivos alter egos, o sus reflejos distorsionados, por decirlo de otra manera. Hasta el siglo XVII se dice que en las cortes europeas se entendía que un rey fuerte, física y psicológicamente, debía estar dispuesto a soportar las imitaciones y comentarios poco agraciados que hicieran sobre él. Por tanto, debía tolerar las locuras del bufón para así mantener su prestigio. Aristóteles dijo que el arte imita a la vida, porque si el arte quiere ser bello, debe tratar de emular la belleza de la naturaleza o bien corregirla. Pero este principio no solo se refiere a la similitud y analogía entre las habilidades humanas y la naturaleza, sino que también dice relación con la intención del ser humano de complementar la naturaleza, a través del arte, obviamente. En los poemas, en las obras de teatro, en las pinturas, en las novelas y las películas, siempre se suelen diseñar personajes, motivos o conflictos que sean inconscientemente atractivos para la audiencia. Y de hecho, el éxito de una obra depende de cuánto pueda conectarse de forma inconsciente con su público. Así, convocar al inconsciente de las personas en una obra o al momento de crear una obra, lo que busca en realidad es llamar a la naturaleza más esencial de la psique humana. Y es por eso que el Joker, el villano del cómic de Batman, es tan exitoso, pues es una actualización de ciertos motivos y aspectos esenciales de la naturaleza humana, es decir, viene de un arquetipo humano que fue rescatado por la carta del loco del tarot. Obviamente, previa mediación de la figura del bufón medieval. De hecho, no es casualidad que los colores del Joker tiendan a asimilarse a los colores que utilizan o que utilizaban los bufones medievales conforme a lo que se tiene como imagen en el inconsciente colectivo de las personas. Ahora, el Joker como reactualización de un arquetipo, de alguna manera es la repetición de una fórmula que ya previamente fue exitosa en lo que atañe a su penetración cultural. Aunque claro, el Joker de Batman tiene las limitaciones propias de su formato y el contexto cultural en que se encuentra. El Joker, como antítesis de la heroicidad de Batman, aunque parezca muy anárquico y caótico y loquillo y toda la cuestión, se parece más a un bufón de corte que a un juglar errante, o incluso hasta la misma carta del tarot del loco. Y es que hay una relación de interdependencia ética entre el Joker y el Batman. El Joker de Batman es un símbolo más que un arquetipo. Es una representación de una idea con una serie de rasgos y características aceptadas por una convención social. La figura del Joker, el personaje, es principalmente una figura performática y así le otorga a la gente la posibilidad de poder emularlo y ser, por un lado, popular y al mismo tiempo manifestarse contra el poder o la sociedad. Eso sí, es una protesta que tiene la densidad doctrinaria de un adolescente emborrachado. Por eso, por esta ambigüedad y también por esta especie de vacío que tiene este símbolo, es que la figura del Joker es posible de ver en manifestantes en la calle, ya sea anarquistas de derecha o de izquierda incluso. Uno de los factores que explica
la popularidad del personaje del Joker es por el tema de la salud mental. El personaje del Joker acude a satisfacer la necesidad de romantizar el trastorno mental, la demencia, la conducta imprudente o irracional. Esta noción permite establecer un antagonismo contra la sociedad y así culparla de crear y devorar a sus hijos, al adiestrarlos previamente para su adecuado funcionamiento y después reventarlos con la exigencia propia de esa vida en esa sociedad. En este contexto es posible encontrar entonces el trasnochado cliché de que el título de loco es otorgado por una sociedad que no entiende al individuo y que, dado que no lo entiende, la mejor manera de clasificarlo es como una persona que no se encuentra adaptada a ese entorno y por lo tanto está loco. Claro, así se vende a través del Joker de la ciudad gótica, se vende la locura como un distintivo de identidad, pues bajo la máscara o meme del Joker, ser loco no es algo malo, no es una enfermedad, es un signo de distinción, pero sobre todo de pertenencia. Ahora, por otro lado, está la adopción del personaje como figura de reivindicación social. La figura del Joker, como antítesis de Batman, es un mero analgésico para el descontento popular. Es una válvula de escape, pero en ningún caso es una figura revolucionaria que represente algún tipo de cambio real. El Joker es una forma cool y glamorizada de aceptar una derrota social porque en realidad no quiere matar a Batman. Es un terrorista, en estricto rigor, pero un terrorista que hace catarsis sin propósito claro. ¿Y por qué? Porque es un loquillo que ama el caos. En tal sentido, el Joker, como personaje, forma parte de la dialéctica del orden y el caos que se suele desplegar cada cierto tiempo para descomprimir el ambiente y que logra hacer más tolerable la opresión de las normas que después se puedan dictar en forma posterior. El mundo necesita desastres para que la gente se asuste y esté dispuesta a renunciar a parte de sus derechos y libertades. A los gringos les gusta contar historias maniqueas del bien y el mal, porque en ellas, en general, se suele mantener el status quo y siempre terminan justificándose las fuerzas del orden, dado de que su labor es incansable. Obviamente, el Joker y Batman responden a esta noción. Y claro, cuando veo al Joker o veo a una Harley Quinn en una fiesta de Halloween o en una marcha en la calle, son personajes carismáticos y muy atractivos. Eso no se puede negar. Sin embargo, no puedo dejar de pensar que todo meme o toda protesta que contenga la cara del Joker tiene la densidad ideológica de una máscara y que tristemente incluso hasta para manifestarse contra el capitalismo la gente necesita convertirse en consumidores. El Joker de Batman es un símbolo que rescata parte de los significados y representaciones de su origen arquetípico, la carta del loco del tarot, pero con un contenido más superficial. Los símbolos juegan con las estructuras mentales de las personas porque abren nuevos significados en la realidad. Pero en ese ejercicio también mantienen ocultos otros significados. ¿Qué es lo que ocurre con el origen del Joker? El loco del tarot, lamentablemente, se mantiene oculto detrás de la cara blanca del enemigo de Batman. Los esotéricos dicen que las palabras expresan las ideas de los humanos y los números expresan las realidades de Dios. Esta misma noción es la que está detrás de ese debate bien nerd de si acaso las matemáticas fueron inventadas por el ser humano o bien fueron descubiertas
dado que es el lenguaje de Dios. Ahora, la carta del loco y el bufón, o el bufón, perdón, a diferencia del resto de las cartas del tarot, no tiene un número. Y por eso muchos le asignan el número 0. El número 0 fue introducido en Europa en el siglo XII. Y, siguiendo la tesis de que los números expresan las realidades divinas, podríamos decir que el número implicó que la nada puede significar la ausencia de materia, pero también puede ocupar un espacio y simbolizar la potencialidad infinita. Es decir, el 0 implica la posibilidad de que se puede crear algo nuevo. El número 0 tradicionalmente se ha relacionado con la nada o lo nulo, pero como dije anteriormente, implica la posibilidad de existencia. Por ejemplo, un 0 escrito antes del 2 es el 02, pero ese mismo 0 escrito después del 2 lo expande y transforma en el número 20, y así podemos seguir infinitamente. Es por esta posibilidad divina o esta posibilidad de expandirse, de crecer hasta el infinito, la razón por la cual se ha vinculado al 0, ya sea con el huevo cósmico, que simboliza la potencialidad pura, y con el Uroboros, que es esta figura de serpiente que se muerde la cola y que crea y destruye al mismo tiempo en una danza perfecta de creación y de destrucción simultánea, tal como la vida. Ahora, respecto a la figura misma que aparece en la carta del loco en el tarot, se puede describir como un joven que avanza inconscientemente hacia el borde de un precipicio. Lo acompaña un pequeño perro y en una de sus manos sostiene una rosa, que es el símbolo elemental de la pureza e inocencia, mientras que en la otra mano lleva un pequeño morral con sus pertenencias, en donde los esotéricos dicen que allí lleva todo el conocimiento que le puede ser necesario, pero que aún no descubre. El loco en general es descrito caminando hacia un precipicio, pero la gracia de esta carta es que uno no advierte la altura de este precipicio. De manera que el loco es alguien que está haciendo un salto de fe, un salto hacia el vacío. Su energía es inconsciente y sin rumbo, pero sin embargo tiene la noción clara de avanzar. El loco casi siempre está mirando hacia cualquier parte, menos hacia donde camina, porque de alguna manera está señalando de que él se guía por su instinto o bien confía en el perro que lo sigue y que le va advirtiendo de los peligros. Para el loco, dirigirse hacia el precipicio no es una mala señal, sino que el comienzo de una nueva aventura. Recordemos que él es potencialidad de crecer, de expandirse. Y por eso el loco, al contrario de su descendiente de la ciudad gótica, en su calidad de personaje inocente e intrépido que es imbuido en el viaje esotérico o iniciático, muchas veces se le asocia con la figura del héroe solitario que alcanza el conocimiento oculto para combatir el mal. Claro, por otro lado, está la lectura negativa o invertida de la carta del loco en el tarot, en donde uno puede concluir que es una persona ingenua, que es una persona insensata, imprudente, que vaga de un lado a otro, sin saber qué hacer con su vida, abstraído de la realidad, sin metas que alcanzar y que ninguna persona toma en serio. Pero aún así, sigue siendo una carta que significa el impulso vital de conocer más, de alguien que se atreve a salir de su estancamiento para adquirir nuevos conocimientos o recorrer nuevos caminos. Porque adquirir nuevos conocimientos no necesariamente es tomar un libro y aprendérselo. También es conocer gente, es conocer lugares, conocer espacios,
conocer sentimientos y conocerse a uno mismo. Por eso el loco no necesita a una corte de un rey, no necesita a un rey, no necesita a Batman. Él es protagonista de su propia narrativa. Él es errante porque está arrojado al mundo y no a una ciudad específica como contraparte ética de un héroe totémico como Batman. El loco del tarot avanza, sin mirar hacia dónde va, pero avanza. Es una figura creativa, a diferencia del Joker, que se mueve entre sus planes delincuenciales para luego volver a ser capturado y encerrado en el asilo de Arkham, en donde en un tiempo más volverá a escaparse para volver a repetir el ciclo. El Joker, tal como el bufón de corte, es una figura de desorden que se necesita que exista para poder descomprimir el ambiente y también para validar la imagen de la autoridad, en este caso Batman. Como figura de protesta o crítica social, el personaje del Joker no simboliza la búsqueda de nuevos caminos o nuevas realidades, ni tiene la posibilidad de crecer infinitamente. En la sobreexplicada y sobrevalorada película de Christopher Nolan, el Joker dice que él es solo un perro rabioso que persigue a los autos, pero que no sabría qué hacer con el auto si lo alcanza. Es una frase que lo describe a él en forma perfecta, pero también, lamentablemente, es una frase que resume la estéril indignación anticapitalista que hemos sentido estos últimos años. Vivimos en una sociedad en la que muchos se identifican con el Joker, pero lamentablemente a nadie o a muy pocos les interesa ser como el loco. Muchas gracias por escuchar Ideas de Bolsillo, espero que estén muy bien y nos escuchamos en una próxima oportunidad. Que estén bien, adiós.